Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el programa anterior... Año 33 de nuestra era. Bajo la tenue luz de la luna en el Monte de los Olivos, una calma aparente envolvía a Jesús y a sus discípulos. El aire era fresco y el murmullo del viento entre los olivos creaba una atmósfera. Judas, con una frialdad que cortaba el aire, le dio un beso en la mejilla, la señal convenida para identificar al maestro. Así comenzó el primero de los juicios de Jesús, una farsa destinada a sellar el destino del hombre que había traído una nueva luz al mundo y a la vez el inicio de una historia que cambiaría la faz de la humanidad en nuestros días. El fiscal. Señores del jurado, hoy estamos ante un caso de suma importancia, un caso que no solo pone en juego la vida de un hombre, sino el orden y la estabilidad de nuestra nación, nuestras creencias y nuestras tradiciones. Este hombre, Jesús de Nazaret, ha sido acusado de traicionar la ley de Moisés, de desafiar nuestras costumbres sagradas y, lo más grave, de blasfemar contra Dios al proclamarse Hijo de Dios, Mesías y Rey. La defensa. Miembros del jurado, os pido que dejéis a un lado el miedo y el odio y que escuchéis con atención lo que tengo que decir. Este hombre que veis ante vosotros, Jesús de Nazaret, ha sido acusado de blasfemia y de violar la ley. Pero yo os pregunto, ¿qué crimen ha cometido realmente? ¿Qué mal ha hecho? Lo que hoy presenciamos es un juicio amañado, un intento desesperado por silenciar a alguien cuyo único pecado ha sido amar demasiado. ¿Escuchas? Los juicios de Jesús de Nazaret y su culminación. Segunda parte. El ahora de la acción. El sol de la mañana empezaba a elevarse sobre el palacio de Pilato, arrojando una luz dorada que atravesaba las columnas de mármol y las puertas abiertas. El patio del gobernador estaba lleno de soldados romanos y funcionarios que se movían con la precisión mecánica y el rigor de la disciplina militar. Todo era orden, hasta que el grupo que escoltaba a Jesús atravesó los portones. Las voces apagadas de los sacerdotes judíos acompañaban el sonido de los pasos apresurados y el tintineo de las espadas de los guardias. Poncio Pilato, sentado en su estrado, alzó la vista cuando escuchó el bullicio aproximarse. Vestido con su manto púrpura y coronado con una expresión de aburrimiento mezclada con la impaciencia propia de quien no encuentra interés en los asuntos locales, observó el avance del prisionero. Su mirada recorrió el séquito con desdén, pero algo en la figura del hombre al que traían ante él capturó su atención de manera sutil. Jesús,
encadenado pero erguido, avanzó con la cabeza alta, sus ojos fijos en el horizonte, como si lo que sucedía a su alrededor no le concerniera del todo. El gobernador notó que no había miedo en su rostro, ni desesperación, solo una serenidad que desentonaba con la gravedad de su situación. A diferencia de los prisioneros comunes, Jesús no se inclinaba ni suplicaba. Era como si caminara hacia algo inevitable con la aceptación de quien comprende su destino. Los murmullos de los sacerdotes se intensificaron cuando llegaron ante Pilato. Caifás, el sumo sacerdote, dio un paso al frente, haciendo una reverencia formal antes de dirigirse al gobernador. «Hemos traído a este hombre, Jesús de Nazaret. Lo hemos juzgado en nuestro tribunal y lo hemos hallado culpable de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos». Pilato, sin mostrar aún mayor interés, se recostó ligeramente en su trono. «Rey de los judíos, ¿eh?». Su tónico era irónico, casi sarcástico. Los reyes en su experiencia eran hombres poderosos, llenos de riquezas y ejércitos, no figuras humildes y desaliñadas como la que estaba ante él. «¿De dónde es tu reino?», preguntó, dirigiéndose directamente a Jesús por primera vez. Jesús levantó la mirada. Sus ojos serenos se encontraron con los de Pilato. «Mi reino no es de este mundo», respondió en un tono calmado pero firme. Las palabras, aunque sencillas, parecían contener un significado mucho más profundo que el gobernador no alcanzaba a comprender del todo. Pilato lo observó en silencio durante unos segundos, tratando de leer más allá de lo aparente. «¿Eres entonces rey?», insistió, ahora con algo más de interés. No era la primera vez que escuchaba a los líderes judíos traerle problemas, pero había algo en este hombre que lo desconcertaba. Jesús asintió lentamente, pero sin el aire de arrogancia que Pilato había visto en otros hombres de poder. «Tú lo dices, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz». Pilato frunció el ceño, ahora verdaderamente intrigado. «¿Y qué es la verdad?», preguntó, más para sí mismo que para Jesús, y esto lo hizo con una voz teñida de un escepticismo mundano. Como hombre romano, acostumbrado a las intrigas políticas y las mentiras enmascaradas de poder, la verdad le parecía un concepto demasiado relativo para tomarlo en serio. Pero había algo en las palabras de Jesús que lo desarmaba, algo que no había sentido con otros prisioneros. Miró hacia los sacerdotes que esperaban impacientes como depredadores observando a su presa. Sabía que el verdadero motivo por el que querían deshacerse de Jesús no era su blasfemia, sino la amenaza que representaba para su autoridad y su control sobre el pueblo. La política judía era un nido de víboras y Pilato estaba bien versado en navegar en esas aguas turbias. Sabía que ellos lo necesitaban para validar la ejecución, pero no veía en Jesús un verdadero peligro para Roma. «Yo no encuentro culpa en este hombre», dijo con frialdad, provocando inmediatamente la reacción furiosa de los sacerdotes. «Es un traidor, un peligro para César», gritó uno de ellos,
Su rostro enrojeció por la ira. «Si lo dejas ir, no eres amigo del emperador». Pilato los miró con desprecio. Sabía que lo estaban manipulando, tratando de llevar la situación al límite para forzar su mano. No veía a Jesús como una amenaza para Roma, pero también sabía que la situación podía salirse de control si los sacerdotes provocaban un alboroto entre el pueblo. Se levantó de su trono y caminó hacia Jesús. El silencio en el patio se volvió insoportable mientras Pilato se detenía frente a él, observándolo de cerca, tratando de entender el enigma que era este hombre. «¿No hablas en tu defensa?», dijo Pilato. «¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Jesús lo miró a los ojos y su respuesta fue tan tranquila como impactante. «No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». La mirada de Pilato se endureció por un momento, pero no por ira, sino por el peso de las palabras que acababa de escuchar. El gobernador, acostumbrado a la política y las conspiraciones, reconocía que éste no era un hombre común. Sintió una extraña inquietud en su interior, como si estuviera en presencia de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Finalmente, Pilato dio media vuelta, observando la escena con un sentimiento de impotencia. Sabía que la multitud, incitada por los líderes religiosos, no aceptaría ninguna otra decisión que no fuera la muerte de aquel hombre. El juego estaba fuera de sus manos. Mientras los sacerdotes seguían clamando por la crucifixión, Pilato, en un último acto de distanciamiento, pidió una palangana de agua. Se lavó las manos ante todos declarando: «Soy inocente de la sangre de este justo». Y así, mientras el agua corría por sus dedos, selló el destino de Jesús, pero también el suyo propio, atado para siempre a ese juicio que cambiaría el curso de la historia. Jesús fue llevado de nuevo, esta vez hacia la muerte, y Pilato, aquel hombre de poder que había intentado esquivar la responsabilidad, quedó para siempre marcado por el peso de la verdad que no pudo comprender ni detener. La noticia de la detención de Jesús en el Monte de los Olivos se extendió rápidamente por Jerusalén, como un viento que arrastra las cenizas de un fuego que parecía haberse apagado, pero que en realidad solo estaba comenzando a arder. En las primeras horas de la mañana, los rumores circulaban entre los callejones y los mercados, despertando distintas reacciones entre el pueblo, polarizando las emociones de todos aquellos que habían escuchado de este hombre que predicaba un reino diferente, un reino no de este mundo. Para los seguidores de Jesús, aquellos que habían escuchado sus enseñanzas y presenciado sus milagros, la noticia fue un golpe devastador. Muchos de ellos no podían creer que el hombre que había traído esperanza y sanación a tantos, ahora estuviera siendo tratado como un criminal. En los hogares de Jerusalén, los discípulos más cercanos se reunían en secreto, escondidos y temerosos, susurrando entre ellos, llenos de incertidumbre y dolor. María, la madre de Jesús, sentía en su corazón una angustia que no podía contener.
como si una espada invisible atravesara su alma. Las mujeres que lo habían seguido, entre ellas María Magdalena, María la de Magdala, no podían contener las lágrimas, preguntándose cómo era posible que un hombre tan puro, tan lleno de amor, estuviera ahora en manos de quienes lo querían muerto. Algunos de sus seguidores intentaron acercarse al Sanedrín, a las afueras del palacio de Pilato, pero el miedo era demasiado grande. Sabían que cualquier muestra pública de apoyo podría llevarlos también a ser arrestados. El ambiente estaba tenso y aquellos que se habían congregado a escuchar su mensaje en las colinas y en los caminos ahora se veían obligados a observar desde las sombras impotentes. Los corazones de los más fieles estaban desgarrados y el silencio que mantenían solo aumentaba su sufrimiento. Por otro lado, los enemigos de Jesús, aquellos que habían visto en él una amenaza a su poder y autoridad, recibieron la noticia con alivio e incluso con regocijo. En los rincones del templo, los sacerdotes que habían tramado su captura susurraban entre ellos con sonrisas complacientes: «Finalmente hemos detenido al agitador», decían, convencidos de que la amenaza que representaba para su control sobre el pueblo estaba a punto de ser neutralizada. Las discusiones entre los fariseos y los saduceos, que antes se habían centrado en cómo deshacerse de él sin causar un levantamiento, ahora se tornaban en celebraciones privadas. El Sanedrín había logrado lo que deseaba. Jesús estaba en manos de Pilato y pronto, pensaban ellos, sería un asunto olvidado. Entre los seguidores de la ley y los ciudadanos romanos leales al imperio, Jesús era visto como un peligroso alborotador, un hombre que desafiaba tanto las tradiciones religiosas como la estabilidad política. Para ellos, su captura era una victoria para el orden, y muchos, sin haberlo escuchado realmente, lo condenaban sin reparos. «Ha dicho que es el rey de los judíos», se repetía en las calles. «César no tolerará eso». Sin embargo, había otra multitud, la que representaba a la mayoría del pueblo, que estaba atrapada en medio de la confusión. Para muchos de ellos, Jesús era una figura enigmática. Lo habían visto predicar en las calles y sanar a los enfermos, pero no comprendían del todo su mensaje. Había quienes lo apoyaban y quienes lo temían, pero la gran mayoría simplemente no sabía qué pensar. Las calles bullían con conversaciones cargadas de dudas. ¿Es este hombre realmente culpable?, se preguntaban algunos. ¿O es solo otra víctima de los líderes religiosos? El pueblo estaba dividido y la incertidumbre se apoderaba de las plazas y mercados. Algunos simpatizaban con sus enseñanzas, aunque no se atrevían a mostrar abiertamente su apoyo. Otros, temerosos de las represalias romanas, preferían mantenerse en silencio, esperando ver qué decisión tomaría Pilato. Pero las opiniones comenzaban a radicalizarse conforme el día avanzaba. La condena ante Pilato. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, la multitud se había congregado frente al palacio del gobernador. Los gritos de los sacerdotes, incitando al pueblo a exigir su muerte, comenzaron a hacerse cada vez más estridentes. «¡Crucifícalo!»,
gritaban alimentando el fervor de la multitud. Aquellos que antes no tenían una opinión formada, ahora se dejaban arrastrar por la corriente, temerosos de quedarse del lado equivocado. El miedo al poder de Roma y a la manipulación por parte de los líderes religiosos transformaron a la multitud en una fuerza imparable que clamaba por la sangre de un hombre al que apenas conocían. Para los seguidores de Jesús, ver a su maestro condenado a la cruz fue una traición inimaginable. Sus corazones se quebraron al escuchar las palabras de Pilato, al ver cómo la multitud que antes lo aclamaba como profeta, ahora pedía su muerte. Algunos, como Pedro, se mantuvieron alejados, luchando con su propia culpa y miedo. Otros, como María y Juan, lo siguieron hasta el final, sus lágrimas cayendo mientras observaban impotentes cómo el destino de Jesús se sellaba. Cuando finalmente fue condenado a la crucifixión, los rostros del pueblo eran un reflejo de todas las emociones humanas posibles. Los seguidores de Jesús, desolados y confundidos, no podían entender cómo aquel que había hablado de un reino de amor y justicia podía estar siendo tratado como el peor de los criminales. Los contrarios, satisfechos, veían en su muerte el fin de una amenaza que había sacudido los cimientos de su poder. Y entre todos ellos, la mayoría del pueblo observaba desde la distancia, quizás sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabiendo que algo trascendental estaba teniendo lugar. La marcha hacia el Gólgota, donde Jesús sería crucificado, fue un espectáculo doloroso para sus seguidores, pero también una advertencia para aquellos que osaran desafiar el poder establecido. Las lágrimas de los más cercanos se mezclaban con los gritos de la turba, y entre ellos una tensión invisible crecía, como si el aire mismo supiera que lo que estaba ocurriendo en ese momento cambiaría el curso de la historia para siempre. La división en el pueblo era profunda. Algunos veían en Jesús a un Salvador, otros a un hereje, pero todos serían testigos de su muerte, sin saber que, incluso en ese acto final, el mensaje que había traído no quedaría sepultado junto a él. El viento comenzó a levantarse en el camino polvoriento que conducía al Gólgota. La colina que había sido testigo de tantas ejecuciones, ahora destinada a convertirse en el escenario de un momento que cambiaría la historia para siempre. Jesús, debilitado y agotado, cargaba el madero de su cruz sobre los hombros. Sus pies descalzos tropezaban con las piedras del camino. La multitud que lo seguía, formada por curiosos, soldados y algunos de sus más cercanos, observaba en silencio o con gritos de burla, según sus corazones estuvieran llenos de fe o de odio. El cuerpo de Jesús ya estaba marcado por los azotes, pero su espíritu seguía firme, como si una luz interna lo sostuviera en medio del sufrimiento. Cada paso que daba parecía costarle un mundo, y cuando finalmente cayó bajo el peso de la cruz, el sonido fue seco, resonando en el aire con un eco trágico. Los soldados, sin compasión, obligaron a Simón de Cirené a cargar la cruz por él. Jesús, aunque despojado de su fuerza física, mantenía en su mirada una serenidad que desconcertaba a quienes lo rodeaban. El Gólgota se alzaba en la distancia,
una colina gris que parecía absorber la luz del cielo. A medida que se acercaban, la tensión en el ambiente se volvía más palpable, como si la misma tierra supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Al llegar a la cima, los legionarios romanos, con la precisión mecánica de quienes están acostumbrados a la muerte, comenzaron los preparativos para la crucifixión. Los 2 ladrones que serían ejecutados junto a Jesús ya estaban allí, sus rostros deformados por el miedo y el dolor. Pero Jesús, en medio de ese escenario de sufrimiento, seguía en paz. El crujido de la madera al ser colocada resonaba en el aire, y cuando levantaron a Jesús sobre la cruz, el cielo comenzó a nublarse, como si el mismo universo se estuviera preparando para el desenlace de aquel acto. Las manos de Jesús, ya ensangrentadas, se aferraron a los clavos que lo mantenían sujeto, y su cuerpo se arqueó levemente por el dolor, pero no emitió ningún grito. La multitud observaba en un silencio roto solo por los murmullos de los soldados y los gritos de algunos que aún se burlaban de él. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», clamaba uno, pero las palabras caían en el vacío. Jesús, en su sufrimiento, no respondía a las provocaciones. Entre los 3 crucificados, Jesús era el único que no suplicaba por su vida ni maldecía su destino. A su lado, uno de los ladrones, en un último acto de desesperación, lo injuriaba, buscando tal vez en su burla una forma de aliviar su propio miedo. Pero el otro, mirando a Jesús, lo reconoció por lo que realmente era. «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», dijo con una voz débil, casi apagada. Y Jesús, aún en medio de su agonía, respondió con una promesa que trascendía ese momento de dolor. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El tiempo parecía ralentizarse en el Gólgota. Los legionarios observaban con indiferencia, acostumbrados a la muerte, pero uno de ellos, un centurión llamado Longinos, no podía apartar la mirada de Jesús. Había presenciado muchas crucifixiones, pero ninguno como esta. Algo en el sufrimiento silencioso de aquel hombre lo desarmaba, lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Y mientras la luz del día se desvanecía, Longinos sintió un peso en el pecho, como si una verdad profunda estuviera emergiendo en ese instante. Finalmente, cuando la hora se acercaba, el cielo se oscureció por completo, cubriendo el monte de una penumbra sobrecogedora. Jesús, al borde de la muerte, alzó la vista una última vez. Sus labios entreabiertos apenas susurraron las palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un susurro suave, pero resonó como un trueno en los corazones de los que lo escucharon. Y entonces, en un último suspiro, inclinó la cabeza y exhaló su vida. El silencio que siguió fue sepulcral. Por un instante todo pareció detenerse. La tierra misma pareció responder a la muerte de Jesús con un temblor, como si la creación reconociera que su Creador acababa de expirar. Los legionarios, que hasta ese momento habían permanecido indiferentes,
sintieron el suelo moverse bajo sus pies y miraron al cielo con temor. Longinos, todavía con la lanza en la mano, no pudo contenerse más. Avanzó hacia el cuerpo inerte de Jesús y en un gesto de respeto clavó la lanza en su costado. El líquido que brotó era una mezcla de sangre y agua, una señal inequívoca de que la vida había abandonado su cuerpo. Pero en lugar de verlo como un acto de violencia, Longinos lo sintió como una confirmación de lo que ya sospechaba. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, murmuró con asombro y reverencia. Los demás legionarios, al ver la reacción de su centurión, comenzaron a apartar la vista, sintiendo una mezcla de miedo y desconcierto. Algo había cambiado en el aire, algo que no podían entender, pero que pesaba sobre ellos como una sombra. El eco del temblor aún resonaba en sus corazones. Entre la multitud, los seguidores de Jesús se arrodillaron, algunos en lágrimas, otros en silencio, como si no pudieran comprender lo que acababa de suceder. María, rota por el dolor, abrazaba a Juan, quien permanecía a su lado, incapaz de contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Las mujeres que lo habían seguido hasta allí también lloraban y sus corazones estaban desgarrados por la pérdida. Pero incluso en su dolor había algo más profundo que resonaba en su interior, una esperanza tenue, como un hilo invisible que las mantenía conectadas con la promesa de Jesús. El Gólgota, que momentos antes había sido un escenario de burla y sufrimiento, ahora estaba envuelto en un silencio sagrado. Los que habían gritado «¡Crucifícalo!» bajaron la vista, inquietos por lo que habían presenciado. Algunos comenzaron a irse, temerosos de las señales que el cielo y la tierra les estaban enviando. Nadie podría explicar lo que acababa de ocurrir, pero todos sabían que no era una ejecución más. Algo mayor, algo que no podían comprender, había tenido lugar en ese monte de calaveras. El cuerpo de Jesús colgaba inerte de la cruz, pero su espíritu, que había partido con serenidad, seguía presente en el aire, como una brisa que acariciaba a todos los que allí estaban. Y mientras las nubes negras cubrían el cielo, el monte del Gólgota se convirtió en un testigo silencioso del sacrificio de un hombre que, con su muerte, había dado vida al mundo. El aire de la mañana era fresco y limpio, como si el mundo hubiera renacido junto con el amanecer. El domingo comenzaba con una quietud especial, una calma que precedía a lo extraordinario. Las primeras luces del día iluminaban el jardín donde se encontraba el sepulcro, una tumba que había albergado el cuerpo de Jesús, pero que ahora permanecía vacía. Los árboles susurraban con el viento suave y el canto de los pájaros comenzaban a llenar el cielo. Pero aquel lugar, aquel momento, era el preludio de algo sagrado. María Magdalena, una mujer marcada por la profunda devoción y fortaleza espiritual, caminaba hacia el sepulcro con paso firme, aunque su corazón aún estaba pesado por el dolor de la pérdida.
no era solo una seguidora de Jesús, era una mujer de fe, una líder espiritual en su propio derecho, y en su alma ardía el deseo de comprender el misterio más allá del sufrimiento. A lo largo de su vida había sido testigo de cómo Jesús sanaba cuerpos y almas, cómo iluminaba con sus palabras a los corazones más oscurecidos, y ahora, con el peso de la incertidumbre, ella volvía a ese lugar de despedida, sin saber que el mayor de los milagros estaba por revelarse. Al llegar lo vio. La piedra que cerraba el sepulcro había sido movida. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y la confusión se apoderó de ella. ¿Dónde estaba el cuerpo de su maestro? Las lágrimas comenzaron a brotar no solo de tristeza, sino de desconcierto. Entró en el sepulcro buscando alguna explicación, pero solo encontró las vendas que habían cubierto el cuerpo de Jesús. El vacío físico del sepulcro resonaba con la ausencia de respuestas, y María en su angustia salió al jardín, perdida en sus pensamientos. Fue entonces cuando lo vio, una figura en la distancia. Su forma estaba bañada por la luz suave del amanecer, y María, cegada por las lágrimas, pensó que era el jardinero. El desconocido se acercaba con calma, como si caminara sobre un sendero invisible, y su presencia traía consigo una paz inexplicable, como si el aire mismo hubiese cambiado con su llegada. «Señor», dijo María, su voz quebrada por la emoción, «si te has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Su tono era de súplica, pero también de resolución. No entendía lo que había sucedido, pero estaba dispuesta a hacer lo necesario para honrar a su maestro. El hombre se detuvo frente a ella y en un susurro cargado de amor y poder, pronunció su nombre: María. Ese simple sonido lo cambió todo. María, quien aún estaba envuelta en el velo del dolor, sintió que algo en su alma despertaba con esa voz. Levantó la mirada y en ese instante la realidad se deshizo como el humo ante sus ojos. Allí estaba Jesús, resplandeciente, no como lo había conocido antes, sino en su forma glorificada. Su cuerpo, aunque humano, irradiaba una luz divina, una paz que trascendía el entendimiento, y en sus ojos, esos ojos que tantas veces habían visto la profundidad de su ser, María encontró la verdad que había buscado. La vida había vencido a la muerte. «Maestro», exclamó su corazón rebosante de alegría, su cuerpo sacudido por la revelación. Quiso correr hacia él, abrazarlo, aferrarse a su presencia. Pero Jesús, con un gesto suave, levantó la mano. «No me toques todavía, María», dijo con ternura, «pues aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María, sorprendida por la profundidad de esas palabras, sintió que en ese momento no solo le hablaba como a una seguidora,
sino como a una igual, una mujer cuyo corazón y espíritu habían sido transformados por su mensaje. Ella no era solo una testigo de la resurrección, era una mensajera de una verdad universal. Jesús no la vio como una figura secundaria de la sociedad judía. La reconoció por lo que era, una líder espiritual capaz de llevar su mensaje más allá de cualquier límite humano. Has sido testigo de lo que muchos aún no comprenden, continuó Jesús, su voz suave pero firme. Pero tú lo sabes, María, tú que has conocido el dolor y la redención, que has caminado conmigo en la verdad, eres ahora portadora de este mensaje. Ve y diles que la muerte no es el final, que el amor prevalece y que lo que ha sido prometido se ha cumplido. María, con el corazón lleno de gratitud y una nueva fuerza en su espíritu, asintió. En ese momento no era solo una mujer marcada por la historia, sino una embajadora de la esperanza eterna. Sabía que el mensaje que llevaría no era solo para los apóstoles, sino para el mundo entero, para todos aquellos que buscaban la verdad más allá de la oscuridad. Jesús la miró una última vez, con una sonrisa llena de compasión y conocimiento, antes de desaparecer de su vista. Pero su presencia, su verdad, quedaría grabada para siempre en el corazón de María y en el alma de la humanidad. El jardín que antes parecía un lugar de muerte, ahora brillaba con la luz de la vida nueva. Y María, llena de gozo y responsabilidad, corrió hacia los discípulos, consciente de que el milagro más grande acababa de ocurrir. La vida había vencido a la muerte y el amor había triunfado sobre todo. Ella, María la de Magdala, una mujer de fe y coraje, llevaba ahora en sus palabras la promesa que cambiaría al mundo para siempre. La historia de Jesús de Nazaret, desde su arresto hasta su resurrección, es más que un relato de sufrimiento y redención. Es una narrativa que trasciende el tiempo, un juicio que, aunque celebrado hace más de 2000 años, continúa resonando en el corazón de la humanidad. Lo que comenzó con una traición, un proceso legal amañado y una sentencia injusta, se convirtió en el acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia espiritual del mundo. Jesús fue condenado por aquellos que temían perder su poder, aquellos que no comprendían que su reino no era de este mundo. Lo juzgaron como un rebelde, como un blasfemo, pero en realidad estaban juzgando la pureza de un hombre cuya única misión era devolver a la humanidad su conexión con lo divino. No fue solo un juicio sobre un hombre, sino sobre la misma naturaleza humana, con todas sus flaquezas, miedos y resistencias ante lo nuevo y lo incomprensible. El resultado fue su muerte, pero lo que siguió fue una resurrección
que transformó el dolor y la desesperación en esperanza y vida eterna. En Jesús, Dios se hizo presente en la fragilidad humana, mostrándonos que el sufrimiento, la muerte y la injusticia no tienen la última palabra. A través de su sacrificio nos enseñó que el amor, el perdón y la misericordia son fuerzas imbatibles, capaces de vencer las sombras más profundas de la existencia. ¿Qué ha representado y representa este hombre Dios para la humanidad? Jesús es la encarnación de la verdad que todos, en algún momento, buscamos. El sentido de nuestra existencia, la reconciliación con el sufrimiento y la esperanza en la vida más allá de la muerte. En sus enseñanzas encontramos la guía para vivir de manera plena, reconociendo nuestra conexión con lo divino, con los demás y con nosotros mismos. En su muerte encontramos el valor para enfrentar nuestras propias sombras y en su resurrección el poder para trascenderlas. A lo largo de los siglos, Jesús ha sido un faro de luz para millones, inspirando a las almas a caminar hacia un amor más grande, hacia una compasión más profunda. En él, la humanidad ha visto un reflejo de lo que es capaz de ser cuando se abre al amor puro, a la verdad sin concesiones y al perdón que libera. Su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. No es solo un llamado a la fe, sino a la transformación interior, al despertar de una nueva conciencia. Y aunque los juicios de su tiempo culminaron en su crucifixión, el verdadero juicio sigue sucediendo en los corazones de cada ser humano. Cada día, en nuestras decisiones, en nuestros actos, somos invitados a decidir: ¿seguiremos el camino del miedo y el odio o el del amor y la redención? Jesús, en su vida, muerte y resurrección, representa para la humanidad una promesa eterna, la certeza de que, a pesar de la oscuridad, el amor siempre prevalecerá. Y mientras existan aquellos que busquen esa luz, su legado continuará siendo un faro que guía a la humanidad hacia lo más alto de su ser, hacia el cielo que habita dentro de cada uno de nosotros. Curiosidades de la historia. El puente del diablo. Leyendas de la ingeniería medieval. En Europa hay un tipo de construcciones que parece desafiar tanto las leyes de la física como la imaginación humana: los puentes del diablo. Pero no se trata de un único puente, sino de decenas repartidos por el continente, cada uno con su propia historia envuelta en misterio. Lo curioso no es solo su belleza arquitectónica, sino las leyendas que les acompañan. Estas estructuras, construidas en épocas en que la tecnología era limitada, eran tan impresionantes que los lugareños no podían creer que simples mortales las hubiera erigido. ¿Cómo fue posible? Según las historias, solo alguien con poderes sobrenaturales podía haberlo logrado, y así nacieron los mitos. La mayoría de estas leyendas comparten un mismo argumento: los constructores, enfrentados a desafíos imposibles,
habrían pactado con el diablo. El trato era siempre el mismo. El diablo les ayudaría a completar el puente a cambio del alma de la primera criatura que lo cruzara. Sin embargo, el ingenio humano siempre encontraba una manera de burlar al astuto demonio. En una versión famosa, el constructor envió a un perro, un gallo o incluso un cerdo, dejando al diablo con una presa muy inferior a lo esperado. Según la tradición, el enfurecido demonio desaparecería para siempre y el puente quedaba para el uso de los mortales. Uno de los ejemplos más conocidos es el puente del diablo de Cividale, en Italia. Construido en el siglo XV, esta imponente estructura cruza el río Natisone, con un arco de piedra que parece desafiar la gravedad. La leyenda cuenta que el diablo, engañado por el ingeniero, colocó con sus propias manos la piedra más grande, asegurando así la estabilidad del puente. Pero lo que la ciencia moderna ha revelado es que estos puentes no eran fruto de magia, sino de un profundo conocimiento de la física y la ingeniería. Los constructores medievales habían aprendido a distribuir el peso de manera magistral, utilizando materiales locales y técnicas que hoy seguimos admirando. Curiosamente, estas historias no solo se limitan a Italia. En España, por ejemplo, el famoso puente del Diablo de Martorell en Cataluña tiene una leyenda similar. Según la historia, una anciana pactó con el diablo para que construyera el puente en solo una noche. A cambio, él reclamaría el alma de la primera persona que lo cruzara. Pero la astuta anciana envió un gato, burlándose del diablo y asegurándose de que el pueblo pudiera disfrutar de la obra sin perder una vida humana. Estas historias, aunque fabulosas, nos recuerdan que el ser humano siempre ha sentido la necesidad de buscar explicaciones a lo extraordinario, ya sea a través de la ciencia, la fe o el mito. Y quizá en esa lucha constante por comprender lo imposible es donde reside la verdadera magia de nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.